La noósfera, Vladimir Bernardsky, antes de 1945. Nos estamos acercando al punto culminante de la Segunda Guerra Mundial. En Europa, la guerra se reanudó en 1939 tras una tregua de 22 años, ha durado 5 años en Europa Occidental y se encuentra en su tercer año en nuestra zona, en Europa Oriental. En lo que respecta al lejano Oriente, la guerra se reanudó mucho antes, en 1931, y se encuentra ya en su 12º año. Una guerra de tal intensidad, duración y fuerza constituye un fenómeno sin parangón alguno en la historia de la humanidad y de la biosfera en general. Además, estuvo precedida por la Primera Guerra Mundial, que, aunque de menor intensidad, muestra una relación causal con la presente. En nuestro país, la Primera Guerra Mundial dio como resultado una forma de Estado nueva e históricamente sin precedente alguno, no solo en el ámbito de la economía, sino probablemente también en el de las aspiraciones de las nacionalidades. Desde la perspectiva del naturalista y creo que igualmente desde la del historiador, un fenómeno histórico de tal intensidad podría y tendría que ser examinado como parte de un único gran proceso geológico terrestre, y no meramente como proceso histórico. La Primera Guerra Mundial influyó de forma decisiva en mi propia obra científica, en el sentido de que modificó radicalmente mi noción geológica del mundo. Fue en la atmósfera creada por esa guerra cuando me planteé una concepción de naturaleza, idea olvidada en aquella época y, por tanto, nueva para mí mismo y para otros, una concepción geoquímica y biogeoquímica que abarca desde la misma perspectiva tanto la naturaleza viva como la inerte. Pasé los años de la Primera Guerra Mundial dedicados sin interrupción a mi labor científica creativa, actividad que he proseguido constantemente en la misma dirección. Hace 28 años, en 1915, se constituyó en la Academia de Ciencias una comisión para el estudio de las fuerzas productivas de nuestro país, la llamada CFP. Esa comisión, de la que fui elegido presidente, desempeñó un papel destacado en el periodo crítico de la Primera Guerra Mundial. En medio de la guerra, y de forma totalmente inesperada, la Academia de Ciencias constató que en la Rusia zarista no existían datos exactos de las actualmente denominadas materias primas estratégicas, y tuvo que reunir y compendiar rápidamente datos dispersos para poder cubrir las lagunas de nuestros conocimientos. Por desgracia, en la época en que se inició la Segunda Guerra Mundial solo se conservaba la parte más burocrática de esa comisión, el llamado Consejo de las Fuerzas Productivas, por lo que se hizo necesario restablecer a toda prisa las restantes secciones. Al enfocar el estudio de los fenómenos geológicos desde una perspectiva geoquímica y biogeoquímica, podemos abarcar toda la naturaleza ambiente en el mismo aspecto atómico. De modo inconsciente, semejante enfoque me parece coincidente con el que caracteriza a la ciencia del siglo XX y la distingue de la imperante en anteriores centurias. El siglo XX es el siglo del atomismo científico. En aquella época, 1917-1918, y de modo completamente fortuito, me encontraba en Ucrania, no regresando a Petrogrado hasta 1921. A lo largo de todos esos años, allí donde me hallara, mis pensamientos iban siempre dirigidos hacia las manifestaciones geoquímicas y biogeoquímicas en la naturaleza ambiente, es decir, en la biosfera. Al mismo tiempo que las observaba, dirigía mis lecturas y mis reflexiones hacia esa cuestión de forma intensiva y sistemática. De forma gradual, según se iban configurando, fui exponiendo las conclusiones a las que llegaba en conferencias e informes presentados en las ciudades en que me encontraba, como Yalta, Poltava, Kiev, Simferopol, Novorossiysk, Rostov, etc. Al mismo tiempo, en casi todas las ciudades en que estuve solía leer todo lo existente sobre el problema en su más amplio sentido.
En la medida en que me fue posible, dejé de lado cualquier aspiración filosófica e intenté basarme únicamente en generalizaciones y hechos científicos y empíricos firmemente establecidos, permitiéndome en ocasiones recurrir por mí mismo a hipótesis de trabajo científicas. Así, en lugar del concepto de vida introduje el de materia viva que parece en la actualidad hallarse firmemente establecido en la ciencia. Materia viva es la totalidad de los organismos vivos, pero se trata de una generalización científica de carácter empírico de hechos empíricamente indiscutibles, conocidos por todos y fácilmente observables con precisión. El concepto de vida excede siempre los límites del de materia viva, pertenece al reino de la filosofía, el folclore, la religión y las artes. Todo esto se encuentra excluido de la noción de materia viva. En el transcurso del tiempo geológico, la materia viva cambia morfológicamente de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Su historia se expresa como lenta modificación de las formas de los organismos vivos que genéticamente se encuentran conectados entre sí de forma ininterrumpida generación tras generación. Esa idea fue fermentando en la investigación científica a través de las diversas épocas hasta que, en 1859, logró una sólida base gracias a los grandes logros de Charles Darwin 1809-1882 igualas 1822-1913. Se encontraba encastrada en la doctrina de la evolución de las especies, del mundo vegetal y animal, incluido el hombre. El proceso evolutivo es solamente característico de la materia viva, no existiendo manifestación alguna de él en la materia inerte de nuestro planeta. En la era criptozoica, se formaron los mismos minerales y rocas que se forman en la actualidad, las únicas excepciones son los cuerpos naturales bioinertes relacionados de uno u otro modo con la materia viva. El cambio en la estructura morfológica de la materia viva observado en el proceso evolutivo conduce inevitablemente a un cambio en su composición química. Mientras que la cantidad de materia viva es insignificante con respecto a la masa inerte y bioinerte de la biosfera, las rocas biogénicas constituyen una parte importante de su masa, y sobrepasan con mucho los límites de la biosfera. Sometidas a fenómenos del metamorfismo, se convierte, perdido todo rastro de vida, en la envoltura granítica, no formando ya parte de la biosfera. La envoltura granítica de la Tierra es la zona de antiguas biosferas. En la obra de Lamarck, Hidrogeología 1802, en la que se contienen ideas muy sobresalientes, la materia viva, tal como la entiendo, se revelaba como la creadora de las principales rocas de nuestro planeta. Lamarck nunca aceptó el descubrimiento de Lavoisier 1743-1794. Sin embargo, otro gran químico, J.B. Dumas 1800-1884, que era contemporáneo más joven de Lamarck, que sí aceptó el descubrimiento de Lavoisier y que estudió intensamente la química de la materia viva, se adhirió también durante mucho tiempo a la idea de la importancia cuantitativa de la materia viva en la estructura de las rocas de la biosfera. J. de Dana 1813-1895 y J. Leconte 1823-1901, ambos jóvenes contemporáneos de Darwin y grandes geólogos americanos, y Dana también mineralogista y biólogo, expusieron, incluso antes de 1859, la generalización empírica de que la evolución de la materia viva avanza en una dirección categórica. A ese fenómeno lo llamó Dana cefalización y Leconte era psicozoica. Al igual que Darwin, Dana adoptó esta idea durante su viaje alrededor del mundo, viaje que inició en 1838, 2 años después del regreso de Darwin a Londres, y que duró hasta 1842. La noción empírica de una dirección categórica del proceso evolutivo, sin intento alguno, empero, de fundamentarla teóricamente, se remonta incluso hasta el siglo XVIII.
En efecto, Buffon 1707-1788 habló del reino del hombre en base a la importancia geológica del hombre, pero le era ajena la idea de evolución, idea que era asimismo ajena a Agassiz 1807-1873, quien introdujo en la ciencia la idea de periodo glacial. Agassiz vivió en una época de impetuoso florecimiento de la geología. Admitió que desde el punto de vista geológico había llegado el reino del hombre, pero, debido a sus principios teológicos, se opuso a la teoría de la evolución. Leconte señala que Dana, si bien en un principio mantenía puntos de vista cercanos al de Agassiz, en los últimos años de su vida aceptó la idea de la evolución en su habitual interpretación darwiniana, con lo que desapareció así la diferencia existente entre la era psicozoica de Leconte y la cefalización de Dana. Hay que lamentar que, especialmente en nuestro país, esa importante generalización empírica sigue estando fuera del horizonte contemplado por nuestros biólogos. La solidez del principio de Dana, que parece encontrarse fuera del horizonte de nuestros paleontólogos, puede contrastarse fácilmente por todo aquel que desee hacerlo en base a cualquier tratado moderno de paleontología. El principio no solamente abarca la totalidad del reino animal, sino que también se pone claramente de manifiesto en tipos individuales de animales. Dana subrayó que, en el transcurso del tiempo geológico, durante al menos 2.000 millones de años y probablemente mucho más, tiene lugar un proceso irregular de crecimiento y perfeccionamiento del sistema nervioso central, empezando por los crustáceos cuyo estudio utilizó Dana para demostrar su principio, siguiendo por los moluscos cefalópodos y terminando por el hombre. A este fenómeno es al que denominó cefalización. Una vez que llega a cierto nivel en el proceso evolutivo, el cerebro no está sometido a retroceso alguno, sino que únicamente puede seguir progresando. A partir del concepto del papel geológico del hombre, el geólogo A. P. Pavlov 1854-1929 solía hablar en los últimos años de su vida de la era antropogénica en la que vivimos hoy en día. Aunque no tuvo en cuenta la posibilidad de la destrucción de los valores espirituales y materiales a que asistimos actualmente con la bárbara invasión de los alemanes y sus aliados poco más de 10 años tras su muerte, resaltó con razón que el hombre se está convirtiendo ante nuestros propios ojos en una fuerza geológica poderosa y en permanente crecimiento. Tal fuerza geológica se configuró casi imperceptiblemente a través de un largo periodo de tiempo, coincidiendo con ella un cambio en la posición del hombre sobre nuestro planeta, en especial, su posición material. En el siglo XX, el hombre, por vez primera en la historia de la Tierra, ha conocido y abarcado la biosfera en su totalidad, ha completado el mapa geográfico del planeta Tierra y ha colonizado toda su superficie. La humanidad se ha convertido en una sola totalidad en la vida de la Tierra. No hay lugar alguno en la Tierra en que el hombre no pueda vivir si así lo desea, como lo demuestra la estancia de nuestro pueblo en los cielos flotantes del Polo Norte en 1937-1938. Al mismo tiempo, gracias a las poderosas técnicas y a los éxitos del pensamiento científico, de la radio y la televisión, el hombre es capaz de dirigirse de forma instantánea a todo aquel a quien desee en cualquier punto de nuestro planeta. El transporte aéreo se realiza a una velocidad de varios cientos de kilómetros por hora, y todavía no ha alcanzado su límite máximo. Todo ello es el resultado de la cefalización del crecimiento del cerebro humano y del trabajo dirigido por ese cerebro. El economista 50. Brentano iluminó la importancia planetaria de este fenómeno, con el siguiente cálculo sorprendente: si se asignase a cada hombre 1 metro cuadrado y si se colocase a todos los hombres uno junto a otro, no ocuparían ni siquiera el área del pequeño lago de Constanza, entre las fronteras de Baviera y Suiza, permaneciendo vacío de hombres el resto de la superficie terrestre. Así,
Toda la humanidad junta representa una masa insignificante en relación con la materia del planeta. Su fuerza se deriva no de su materia, sino de su cerebro. Si el hombre comprende todo esto y no usa su cerebro y su trabajo para autodestruirse, se abre delante de él un inmenso futuro en la historia geológica de la biosfera. El proceso geológico evolutivo pone de manifiesto la unidad biológica y la igualdad de todos los hombres, del Homo sapiens y de sus antepasados, los sinántropos y otros, su progenie en la mezcla de razas blanca, roja, amarilla y negra evoluciona sin cesar a través de innumerables generaciones. Se trata de una ley de la naturaleza. En un determinado contexto histórico, como sucede por ejemplo en una guerra de la magnitud de la actual, gana en último término quien sigue esa ley. No puede hacerse frente impunemente al principio de la unidad de todos los hombres en su calidad de ley de la naturaleza. Empleo aquí la expresión ley de la naturaleza tal como se usa cada vez más en las ciencias físicas y químicas, en el sentido de una generalización empírica determinada con precisión. El proceso histórico se ha modificado radicalmente ante nuestros propios ojos. Por vez primera en la historia de la humanidad, los intereses de las masas, por un lado, y el libre albedrío de los individuos, por otro, determinan el curso vital de la humanidad y proporcionan estándares para las ideas humanas de justicia. Tomada en su conjunto, la humanidad se está convirtiendo en una poderosa fuerza geológica. Se plantea entonces el problema de la reconstrucción de la biosfera en interés de la humanidad librepensadora como totalidad. Este nuevo estado de la biosfera, al que nos aproximamos sin darnos cuenta, es la noosfera. En la conferencia que pronuncié en la Sorbona de París en 1922-23, reconocí los fenómenos geoquímicos como la base de la biosfera. El contenido de parte de esas conferencias se publicó en mi libro Estudios de Geoquímica, obra que apareció primero en francés, en 1924, y después en traducción rusa, en 1927. El matemático francés Leroy, filósofo bergsoniano, aceptó como punto de partida el fundamento biogeoquímico de la biosfera, y en sus conferencias pronunciadas en el Collège de France en París introdujo en 1927 el concepto de la noosfera como fase por la que se encuentra pasando actualmente la biosfera desde el punto de vista geológico. Subrayó que había llegado a tal idea en colaboración con su amigo Teilhard de Chardin, gran geólogo y paleontólogo que actualmente está trabajando en China. La noosfera constituye un nuevo fenómeno geológico en nuestro planeta. En él, y por vez primera, el hombre deviene una fuerza geológica de enorme magnitud. Puede y debe reconstruir su campo vital por medio de su trabajo y de su inteligencia, debe reconstruirlo de forma radical en comparación con el pasado. Ante él se abren posibilidades creativas cada vez más amplias. Podría ser que la generación de nuestros nietos se acercase a la plenitud. Ahora bien, aquí se nos plantea un nuevo enigma. La inteligencia no es una forma de energía. ¿Cómo puede modificar entonces los procesos materiales? Este problema no se ha resuelto todavía. Por lo que conozco, fue planteado por vez primera por un científico americano nacido en Lvov, el matemático y biofísico Alfred Lotka, pero fue incapaz de resolverlo. Como Goethe 1740-1832, no solamente un gran poeta, sino también un gran científico, lo subrayó apropiadamente en una ocasión: en la ciencia únicamente podemos saber cómo ocurrió algo, mas no podemos saber por qué sucedió. Por lo que se refiere al advenimiento de la noosfera, vemos en torno a nosotros y en cada una de las etapas los resultados empíricos de ese proceso incomprensible. Así, por ejemplo, esa rareza mineralógica que es el hierro nativo se produce actualmente por miles de millones de toneladas. El aluminio nativo, que nunca existió antes en nuestro planeta, se produce ahora en cualquier cantidad que se desee.
Lo mismo es cierto en lo que se refiere a las innumerables combinaciones químicas artificiales, minerales, culturales, biogénicos recientemente creadas en nuestro planeta. El número de tales minerales artificiales se encuentra en constante crecimiento. Se incluyen aquí todas las materias primas estratégicas. Desde el punto de vista químico, la faz de nuestro planeta, la biosfera, está siendo profundamente transformada por el hombre, tanto de forma consciente como, aún en mayor medida, inconscientemente. La envoltura aérea de la Tierra y todas sus aguas naturales están siendo modificadas por el hombre física y químicamente. En el siglo XX, y como resultado del crecimiento de la civilización humana, los mares y las partes de los océanos más cercanas a la tierra firme se han ido transformando de forma cada vez más notoria. Como resultado de todo ello, el hombre debe tomar más y más medidas con el fin de preservar para las generaciones futuras la riqueza de los mares, hasta ahora sin pertenencia a nadie. Junto a ello, el hombre ha ido creando nuevas especies y razas de animales y plantas. Parece que será posible realizar en el futuro los bellos sueños contenidos en los cuentos. El hombre está intentando traspasar los límites de este planeta para entrar en el espacio cósmico, y probablemente lo logrará. En este momento no podemos permitirnos pasar por alto el hecho de que, en la gran tragedia histórica en que nos encontramos, hemos escogido de forma primaria la senda correcta que lleva a la nosfera. Digo de forma correcta, en la medida en que toda la historia de la humanidad va en esta dirección. Los historiadores y los líderes políticos no hacen sino comenzar a aproximarse a tener cierta comprensión de los fenómenos de la naturaleza desde este punto de vista. En este sentido, es muy interesante el enfoque del problema que muestra Winston Churchill 1932 desde su perspectiva de historiador y dirigente político. La noosfera es la última de las muchas etapas habidas en la evolución de la biosfera en la historia geológica. El curso seguido por esa evolución solo empieza a hacernos evidente gracias al estudio de algunos de los aspectos del pasado geológico de la biosfera. Voy a permitirme citar unos pocos ejemplos. Hace 500 millones de años, en la era geológica cámbrica, aparecieron por vez primera en la biosfera formaciones de esqueletos de animales, ricas en calcio. Las correspondientes a las plantas aparecieron más de 2.000 millones de años antes. Ese fundamento de calcio de la materia viva, totalmente desarrollado en la actualidad, fue uno de los más importantes factores evolutivos dentro del cambio geológico de la biosfera. Otro cambio de no menor importancia en la biosfera tuvo lugar hace entre 70 y 110 millones de años, en la época del sistema Cretácico, y especialmente durante la era terciaria. Fue en esta época cuando se formaron por vez primera los bosques a los que tanto valoramos. Se trata de otro gran estadio evolutivo, análogo al de la noosfera. Probablemente fue en estos bosques en los que apareció el hombre, aproximadamente hace 15 o 20 millones de años. Ahora vivimos en el periodo de un nuevo cambio geológico evolutivo en la biosfera. Nos encontramos entrando en la noosfera. Este nuevo proceso geológico fundamental se está desarrollando a un ritmo impetuoso, y en una época de una guerra mundial destructiva, pero el hecho importante es que nuestros ideales democráticos estén sintonizados con los procesos geológicos fundamentales, con las leyes de la naturaleza y con la noosfera. De ese modo, podremos encarar el futuro con confianza. Está en nuestras manos. No podemos dejarlo escapar.